Todo cae a mi alrededor, la oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz y tempestad calla mi canción, tú permaneces. Tú eres fuerte, oh, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy esos huesos. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Iglesia, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo.
Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por todas las personas que se han sumado a la oración en estos casi 100 días de ayuno. Gracias por las personas que han mostrado su sensibilidad a lo que nos pasó en la iglesia, que casi se meten los ladrones, pero bueno, el Señor fue maravilloso. No únicamente porque no nos pasó nada, sino porque alguien no estaba dentro de la iglesia, ¿sabes? O sea, yo la verdad no creo que Dios sea maravilloso cuando nos hace un favor o cuando las cosas son positivas para nosotros. O sea, si se hubiesen metido los ladrones y nos hubiesen robado las cosas del templo, Dios sigue siendo maravilloso. Porque no quiero que quede como que Dios es maravilloso que nos guardó porque no nos robaron nada en la iglesia. No, así nos hubieran robado, Dios sigue siendo maravilloso. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este tiempo. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Voy a leerlo a continuación. Es continuación de la predicación del domingo, entonces menos mal que estuviste en el culto y menos mal que estás en el grupo para ver la predicación del domingo, o si estás en YouTube, la predicación pasada, porque esa es la continuidad, ¿ok? Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No te olvides de Dios. En el culto inmediatamente anterior nosotros estábamos hablando de la dificultad después de ver su gloria. Que algunas veces nosotros nos empezamos a quejar de Dios olvidándonos de todo lo que Él ha hecho, ¿no? O sea, capítulo 14 pasamos el Mar Rojo, capítulo 15 hasta Moisés, que era corto en palabras, empezó a hacer un cántico junto a todo el pueblo. Y después, cuando hay 3 días sin agua, viene la dificultad, empezamos a murmurar en contra de Dios. Entonces, ¿cómo tomábamos nosotros las dificultades después de ver su gloria? Que no es pertinente hacerlo. Y hoy el Señor nos entrega 2 puntos de predicación, y el primero tiene que ver con que literalmente tu problema no es un problema para Dios. Yo leo Éxodo 15, 25. La palabra dice: Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ya. Iglesia, mira, nosotros siempre que vamos a abordar un problema tenemos una frase equivocada. Y es una frase muy equivocada que todos tenemos, porque nosotros nos sentimos responsables de nuestra vida, cuando el responsable principal de nuestra vida es Dios. Entonces es posible que usted tenga un salario, que usted se gane un sueldo y usted, entre comillas, se sostenga. Es posible que usted sea mayor de edad, tenga más de 18 en nuestro país Colombia, y usted firme sus documentos, no lo haga su papá y su mamá, y usted ya crea que es independiente. Pero la verdad de la historia, lo real de la historia, es que nosotros le pertenecemos a Dios después de que le recibimos a Él en nuestros corazones. O sea, como dice nuestro pastor Jack Simon, nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida ahora le pertenece a Dios. Dios se encarga. Nosotros tenemos una frase equivocada cada vez que llega un problema. La frase es: ¿qué voy a hacer? O ¿qué vamos a hacer? Y ese qué voy a hacer y qué vamos a hacer tiene 2 lecturas. Si el que tiene que hacer es Dios, ningún problema es grande, porque Dios creó los cielos y la tierra. Nada le queda grande a Él. Si los que tenemos que hacer somos nosotros, pues los problemas van a superarnos. Entonces la lectura es: Señor, ¿tú cómo me apoyas? Señor, dame la sabiduría. Señor, ¿cómo lo quieres hacer? Lo que pasa es que nosotros pensamos que el problema es nuestro. Por eso, después de haber visto su gloria y partirse el mar en 2 y pasar en seco,
Cuando pasan 3 días sin agua, nosotros decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Creyendo que a nosotros nos corresponde el hacer algo. Mira, una de las partes más tristes de esta historia es que unos kilómetros adelante, Dios tenía preparada 12 fuentes de agua. Eso es lo más triste de la historia. Que ellos se ponen a murmurar en contra de Moisés, literalmente en contra de Dios, porque están es como renegando del plan de Dios. Y al final de la historia, Dios soluciona de una forma fácil. O sea, en el mismo versículo que Moisés clama a Dios, Dios le da la estrategia que tiene que realizar. ¿No será que la queja en tu vida va a disminuir cuando te apoyes en las estrategias de Dios? Porque Dios tiene la sabiduría. O sea, el mismo Dios que puso al Espíritu Santo para que fuera tu consolador, es el mismo Dios que te puede dar la sabiduría para saber cómo conducirte. Y no necesariamente implica que te debas desesperar cuando llegue un problema. O sea, ¿te das cuenta que la inteligencia que tenía Moisés era una inteligencia que muchos de nosotros deberíamos adoptar? Porque Moisés tenía un problema y lo primero que hacía era pues preguntarle a Dios. A nosotros nos llega un problema y empezamos a... No está mal el mecanismo o los mecanismos que voy a narrar a continuación, pero los problemas no se resuelven así. Los problemas se resuelven clamando a Dios. A nosotros nos llega una dificultad y tenemos líderes o mentores y no les preguntamos. Casi siempre en nuestra cultura latinoamericana el líder está hecho para reparar tu problema, no para prevenirlo. O sea, tú quieres hacer algo y tú lo haces porque tú buscaste en internet, porque a tu tía le funcionó, porque el dólar subió, porque en Estados Unidos funciona así, porque mi tía se fue para Chile y lo hizo. Entonces, tú lo haces y cuando te encuentras en el problema, ahí acudes al líder religioso o a tu mentor. No, mira que tengo un problema y ayúdame a orar y ayúdame. ¿Y a qué te ayudo? No, es que me metí en esto. ¿Y por qué no preguntaste antes? ¿Por qué no le preguntaste a Dios antes? O sea, ¿por qué no consultaste al Espíritu Santo antes? Entonces, la figura que nosotros tenemos no es parecida a la figura de Moisés. Moisés tenía un problema y le preguntaba a Dios, aún en sus rabietas. Recuerde que Moisés rompe las tablas porque ve un becerro allá hecho de oro. Entonces, pues Moisés se enfurece, pero después de eso se va a la montaña otra vez con Dios. Aún en sus rabietas tenía la capacidad de ir a la montaña. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido con un muy mal sistema que es el antónimo o la antítesis del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entre más crecía, más dependía de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, el Señor Jesucristo literalmente, entre más crecía en sus 3 años de ministerio, más decía que se parecía al Padre, hasta que al último lo quería matar porque dijo el Padre y yo uno solo somos. ¿Te das cuenta cómo funciona? Lo que pasa es que nosotros entre más vamos creciendo, más nos vamos sintiendo espiritualmente como más solventes. Por eso, en la iglesia hay un problema. Nosotros creemos que tenemos la madurez ya porque venimos de tal iglesia. Nosotros creemos que tenemos la madurez ya porque hablamos en lenguas, porque echamos fuera un demonio. Y creemos que eso nos anula las dependencias, cuando más tenemos que depender de Él. Ustedes se dan cuenta que Moisés fue el líder que Dios utilizó para sacar el pueblo después de 430 años de Egipto, pero tenía un problema y le seguía preguntando a Dios. Hay personas en las iglesias, y yo lo digo con mucho temor y temblor, pero también con mucho amor, intentando reparar lo que de pronto nosotros hacemos mal. Dígale a una persona que haya sido líder en varias iglesias y que llegue a la congregación presente que tiene que pasar por las escuelas de formación. Dígale eso. La respuesta somera, la respuesta fácil de la persona es, no, pero venga, yo hice liderazgo con el pastor Satirio dos Santos. Venga, pero yo vi las escuelas de formación del pastor Eduardo Cañas. Yo era líder de grupo en la iglesia Manantial. Yo vengo de la iglesia tal. Y perdón que nombre estas iglesias así, pero son iglesias muy reconocidas en nuestro país. Y es la base que siempre tenemos, ¿no? No, yo en la otra iglesia hacía esto y lo otro. No, pero estás en un proceso nuevo. Empieza por las escuelas de formación. Uy, pastor, no, yo ya vi escuelas. Yo me gradué, tengo diplomas en la casa de escuelas. ¿Te das cuenta que nuestra mentalidad es diferente? Entonces, el Señor Jesús, dueño del mundo, le tocaba bautizarse con Juan Bautista por colocarse bajo cobertura, pues se bautizó con Juan Bautista sin problema. Entonces, Moisés hubiese podido en
con lo que él hizo en Éxodo 14, determinar él solo qué podía hacer. Hermano, o sea, partir el Mar Rojo, ¿es en serio? Y después se presenta un problema de una murmuración con la gente, y ¿sabe qué hace Moisés? Lo primero que hace es preguntarle a Dios. Aquí la pregunta es una sola para pasar al siguiente punto de predicación. ¿Qué haces cuando se presentan los problemas? ¿Te basas en tu veteranía bíblica? Yo no soy nuevo en esto. Esto funciona así, como con esa arrogancia. ¿O tienes la capacidad de decir, la palabra dice que tengo que ser como niño? Una de las vertientes de las aplicaciones de ser como niños es constante enseñanza, o sea, constante aprendizaje. O sea, cuando el Señor Jesús dijo que fueran como niños, pues nosotros algunas veces compartimos de ese versículo lo que ese versículo no quiere decir. Pero un niño, ¿qué hace? Hablando, o sea, el que no es como niño no hereda el reino de los cielos, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, en boca del Señor Jesús. ¿Cómo es un niño? ¿Un niño es solvente o tiene dependencia? Pues tiene dependencia de sus papás. ¿Un niño se conduce solo o el papá o la mamá lo conducen? No lo conducen. ¿Un niño necesita protección? Sí. Y lo más importante, ¿un niño aprende todos los días? Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos a cierto punto de madurez espiritual y decimos, no, yo la predicación ya me la sé, yo tal cosa, ahí no está siendo como niño. ¿Te das cuenta cómo funciona? El punto es el siguiente. Moisés, el gran líder, el gran líder. Yo me imagino cuántas veces los israelitas hubieran querido salir y Dios utiliza a una persona diferente como Moisés, que no tenía todas las capacidades porque era hasta corto en palabras, ¿sabes? Pero después de que Moisés fue haciendo gestas y gestas y gestas con Dios, Moisés tenía la capacidad y la particularidad de seguirle preguntando a Dios después de abrir el Mar Rojo. ¿Cuántos mares ha abierto usted, amado hermano, para que no le consulte a Dios? Para que usted únicamente diga que sacó la idea de internet, que usted tenía que emprender y que eso se ve bueno porque a mí me lo presentaron y dijeron que eso daba tantos dólares al día. O sea, ¿por qué no le preguntas a Dios? Y Jehová, o sea, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. La respuesta está en Dios. No estoy menoscabando, ni estoy diciendo que sea negativo preguntarle a una persona que tenga la experiencia, preguntar en internet, que para eso está Google. Yo no tengo lío con eso, pero que esa sea la primera opción, claro que la Biblia sí tiene lío con eso. Pregúntale al Señor, porque los problemas para tu vida literalmente no son problemas para Dios. Lo primero que muestra el texto bíblico es eso, tu problema no es un problema para Dios. Si Moisés le pregunta, Dios le responde. Y es la misma síntesis bíblica, es el mismo espíritu, es Mateo. Pedid y se os dará, ya. Todo aquel que necesite, Dios le da al Espíritu Santo. Todo aquel que se encuentre en pruebas y diga que en el nombre de Jesús las resuelve, se le resolverán. O sea, el punto acá es que nosotros no tenemos una conciencia bíblica de preguntarle a Dios antes de hacer lo que nosotros queremos. Ese es el punto. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer lo que nosotros queremos, nos metemos en problemas. Es así de simple. Pero se demuestra bíblicamente que nuestros problemas no son un problema para Dios. Nuestros problemas son grandes es cuando sacamos a Dios de la ecuación. Lo segundo que muestra el texto bíblico son que sus estatutos deben ser prioridad. Lo primero, tu problema no es un problema para Dios. Lo segundo, los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Él dice en la palabra, debe ser prioridad. Yo voy a leer de manera seguida o corrida Éxodo 15, capítulo 25, y leo el versículo 26. O sea, capítulo 15, versículo 25 y 26. Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Es lo que vamos allá en la lectura. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Mira cuál es la intención de Dios. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y los probó. Y dijo, mira en qué se está interesando Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ustedes se dan cuenta que en medio de la murmuración, en medio de todo este agite, Dios está muy dedicado a poder colocar sus mandamientos en el pueblo. Mira, Dios se dedica a lo que tiene que dedicarse. Perdón que te diga esto, pero algunas veces los que perdemos el tiempo somos nosotros. ¿No será que tus problemas se van a solucionar el día que empieces a colocar en práctica los principios bíblicos? ¿No será que nosotros estamos más pendientes de que tenemos 3 días sin agua y no de cumplir sus mandamientos y sus estatutos? ¿Por qué pensar que la gente no te quiere? ¿Por qué pensar que Dios se olvidó de ti? ¿Por qué pensar que eso te están haciendo brujería? Porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, pastor, pero eso es como las brujas, de que las hay, eso me están haciendo brujería. O sea, ¿por qué fijar tu mirada en todo lo que algunas veces no es pertinente? ¿Por qué decir que tu familia no te apoya? ¿Por qué decir que el presidente de la compañía no te quiere? ¿Por qué no preguntarte qué principio bíblico dejé de aplicar? Por ejemplo, ¿sabes qué les está diciendo Dios a la nación de Israel en ese momento? ¿A ustedes se les está yendo el agua? Porque los estoy probando. Porque kilómetros adelante, ahí nomasito, allí adelantico, ya está el agua. Hay palmeras para que puedan acampar, para que sus hijos reciban sombra. O sea, mejor dicho, pues. Dios lo que les está diciendo es, el agua se les va a ir si no ponen en práctica mis mandamientos. Dios no tiene problema con el agua. Se las puso. 12 fuentes constantes. Y es como la antítesis. La palmera no necesita de mucha agua para poder sobrevivir. Pero les puso 12 fuentes constantes corriendo de agua. Como queriendo decir, lo que les puse es para que les dé sombra. Ese árbol ni agua necesita. O sea, es como una cosa que choca. O sea, una palmera no necesita mucha agua. Entonces, ahí se las pongo, pues, para que les dé sombra. Pero las fuentes están constantes. Lo difícil de la vida es literalmente, es colocar en práctica sus estatutos, sus mandamientos y los principios bíblicos. El resto Dios lo hace. Dios literalmente les está mostrando que ellos no van a encontrar agua cuando no pongan en práctica sus estatutos. O sea, Dios, cuando ellos están peleando en contra de Moisés, que es peleando en contra del mismo Dios, literalmente lo que ellos están haciendo es perdiendo su tiempo. Iglesia, ¿por qué no preguntarse qué principio bíblico dejé de aplicar? No estar pensando en que el gobierno es malo, en que tu familia no te quiere, en que te están haciendo brujería, en que toda esa cosa que te inventas de vez en cuando. O sea, ¿por qué no dices, venga, yo en qué estoy fallando? ¿Yo qué principio bíblico dejé de aplicar? ¿Ustedes se dan cuenta que Dios ni les responde acerca de su murmuración? En este punto Dios está concentrado es, pongan en práctica los mandamientos. Ellos están hablando, peleando con Moisés, que no tenemos agua. Dios está enfocado. Pon en práctica los mandamientos y tu vida se mejora. Por eso Él, antes de darles el agua, le da los estatutos. ¿Qué te intenta decir eso a tu vida? Piensa conmigo. ¿Dios solucionó el problema de la nación de Israel porque no tenían agua? Sí, porque Él siempre soluciona. Pero antes de darles la bendición del agua, ¿qué hizo Dios? Les dio los mandamientos. ¿Qué crees que es más importante para Dios? ¿Darte agua o darte sus mandamientos? ¿Qué hizo primero? Es que ese es el punto, iglesia. Eso es lo que nosotros debemos comprender. No se trata de cuántas bendiciones Dios ponga en tu mano. Se trata de cuántos estatutos, ordenanzas o mandamientos o principios bíblicos tú pones en práctica. Porque el poner en práctica los estatutos y pasar las pruebas de Dios es lo que te lleva a Elim, a las 12 fuentes hídricas constantes corriendo y las 70 palmeras. De eso se trata la vida cristiana. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, voy a utilizar la terminología del pasaje, nosotros algunas veces queremos que Dios nos ponga las fuentes de agua sin que nos dé los estatutos. Y así es muy complicado. O sea, cuando tú llegas al camino del Señor Jesucristo, Dios te recibe como tú vengas. Esa es la síntesis de Lucas capítulo 15. El hijo pródigo es recibido como sea.
O sea, no importa de dónde vengas ni con qué condición vengas, Dios te coge, te besa y te abraza, te viste, te da calzado nuevo y te pone un anillo y mata al becerro gordo. Dios no tiene problema con tu inicio. Pero después necesitas colocar los mandamientos de Dios primero en práctica para que Él te pueda llevar a Elim y darte agua. No hay agua en Elim si no pones en práctica sus estatutos. Lo que pasa es que la gente de hoy en día es gente, iba a decir una palabra que no es conveniente, pensémosla mejor. Ay, ¿en serio? Todas las que se me vienen son no predicables, espere. Ay, Dios mío. Iba a decir conchudos majaderos degenerados, pero no, eso no edifica, hermanos. Somos muy desatentos, ¿sí viste? Ay, gracias, Señor. O sea, somos muy desatentos. Nosotros queremos llegar a Elim y tomar agua sin colocar en práctica sus mandamientos. Y así me da pena, pero no funciona. Sus estatutos, segundo punto de predicación, deben ser tu prioridad. Claro que sí. Mira, si uno pone sus estatutos en práctica, por ejemplo, a ver, tú puedes tener mucha rabia contra una persona, pero en los mandamientos dice que no hay que matar. Tú puedes tener mucha necesidad de dinero, incluso para tratamientos médicos tuyos o de tu familia, y tú ves un dinero disponible y tú no te lo robas, porque los estatutos y los principios dicen no robarás. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? O sea, el punto es que si te concentras en sus mandamientos, después tu vida será más llevadera. El punto es ese. El punto es que nosotros queremos llegar a Elim y nosotros somos raros. Porque bíblicamente si tú no pones primero tu clamor a Jehová, si tú no pones en práctica sus estatutos y mandamientos, tú no llegas a Elim. O sea, como Dios está concentrado en poderles solucionar la vida a ellos para que puedan tener agua, Dios primero se concentra en estatutos, porque Él les está diciendo, e incluso si ponen los estatutos, si ponen sus estatutos en práctica, voy a librarlos incluso de las plagas que puse en Egipto. O sea, hay hasta salud para el cuerpo de ellos. Pero lo que Dios está intentando decir es, a mí no me interesa darles únicamente agua. Porque es que les doy el agua y ustedes vuelven a tener sed. ¿Sabes qué me interesa? Que los estatutos los guarden en su mente y en su corazón, porque colocando en práctica lo que tienen en la mente y en el corazón, que son los estatutos, ustedes van a vivir eternamente y sin ningún tipo de problema. Eso es lo que está intentando decir Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos agua y queremos la ciudad de Elim sin haber colocado en práctica sus estatutos, y así no funciona. Hoy el Señor nos ha enseñado dos cosas. La primera tiene que ver que el problema, o sea, tu problema, no es un problema para Dios. O sea, hay un problema, Moisés corta un árbol, échalo. ¿Quieres agua? Ahí está el agua. No hay lío. Pero clama a Jehová. El problema tuyo se convierte en un problema cuando sacas a Dios de la ecuación. Y lo segundo es que sus estatutos deben ir primero que el agua de Elim. Sus estatutos deben ser tu prioridad. Todo aquel que se dedique a cumplir lo que Dios dice en la palabra no pasa dificultad. Y si la pasa, Dios se encarga de ella. Oramos. Papá. Y koiri beiri seili que ente cardiri seili que amo. Torro corro condo lo bregue senda la cunda la beberesea. Ayúdanos, Señor. Permite que enseñanzas como estas nos lleven a puerto seguro. Que tu majestuosidad sea puesta en estos cuerpos, como los de nosotros que no son perfectos, sobre estas vidas como las de nosotras que quizá no son las mejores, pero que esta majestuosidad tuya nos cubra y nos ayude a entender, Padre Celestial, que las dificultades serán resueltas cuando tú seas el centro de nuestra vida. Ayúdanos a entender eso. Y también ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tus mandamientos y estatutos son lo primero que la gente en la iglesia debe colocar en práctica si quiere adherirse a una solución de problemas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti, Padre Celestial, y clamamos a ti por tu protección y tu bendición. Amén
y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Continúen adorando y amando al Señor con todo el corazón. Vayan en paz. Dios les bendiga.